donde el derecho predomina al izquierdo. Tiene inserciones el diafragma, tiene una inserción a nivel costal hacia nivel posterior y tiene una inserción a nivel más que todo anterior de igual forma. Por ejemplo, hacia nivel costal o vertebral, en sí se llega a insertar en lo que vienen a ser, va a tener un pilar derecho y va a tener un pilar izquierdo. Siempre acuérdense que el derecho va a ser un poquito más largo, porque se llega a articular en la cara anterior de las vértebras lumbares, exactamente de la 2, de la 3 y llega hasta la 4. Eso siempre acuérdense que llega un poquito más, pero siempre menciona, bueno, eso dice Rubier, que mayormente solamente es L2, L3, pero sabe llegar a la L4. Y el izquierdo es una ribita, llega a L2, pero a veces llega a la L3. Esa viene a ser la diferencia, pero si ustedes quieren quedarse con eso, izquierdo L2 y derecho L3, L2 y L3, nada más. Pero acuérdense que a esa se la pueden aumentar un poquito más, porque eso menciona, pero no en todas las veces. Siempre L2, L3 y se queda solo L2. Si en caso viene el examen le ponemos L2 y L3. L2, L3. Okay. ¿Qué vamos a encontrar en esto? Teníamos las vértebras lumbares y también se adosa a lo que vienen a ser las 6 últimas costillas y hacia la pared, hacia la cara anterior del apéndice cifoide. Esas vienen a ser lo que nosotros encontramos. Eso viene a ser el músculo más superficial y el músculo del límite superior de lo que viene a ser el abdomen, porque incluso va a tener conexión con cierto músculo de la pared posterior propiamente dicha. Que en la pared posterior tenemos dos músculos. ¿Cuáles son? Entre los más importantes. Bueno, en sí se divide, es un poquito chiposo, no sé cómo les ha dicho el doctor, pero se lo divide, a mi parecer, región posterior sería el músculo más superficial y el músculo más profundo todavía. Porque ya los más profundos serían los erectores de la columna, que los transversoespinosos, que los epiespinosos, que los transversos, los interespinosos, los intertransversos, todo eso de ahí. Pero en sí son dos músculos más importantes que vamos a verlo, diseccionamos todo esto y lo vemos hacia los laterales, que netamente sería uno que viene a ser el psoas ilíaco y el otro el cuadrado lumbar. Esos cuadrados lumbares y el psoas ilíaco, ¿por qué los menciono? Los menciono porque entre estos van a crear cintillas superiores y cintillas inferiores, o cintillas del cuadrado lumbar y cintillas del psoas. Ahora, ¿qué es importante? Sí, está mal esa de ¿Está grabando? Que entre la parte anterior y entre la parte derecha, pero ese está al otro lado, por eso seguro supuse que esta era la derecha. Entre la parte anterior y entre la parte derecha, pero tendría que estar acá. Se encuentra el hiato de la vena cava inferior, lo vamos a encontrar ahí. Y ya entre la parte de los foliolos posteriores, entre derecha e izquierda, vamos a encontrar dos hiatos hacia acá atrás, que sería el hiato esofágico y el hiato aórtico. Esto siempre casi se sabe preguntar que qué hiato se encuentra más anteriormente. Es el hiato de la vena cava inferior. Encontramos el hiato esofágico y el hiato aórtico. Son esos hiatos que nosotros encontramos. Pero ahí vamos a encontrar, no solamente pasa en eso, ya se acordarán, incluso se los dije en el primer parcial, creo que en algún tema. Estos tienen niveles que van entrando. El músculo es grandote, o sea, 2 hasta las últimas costillas. Pero estos van a ir, mientras van bajando, van a ir cruzando. Por ejemplo, a nivel de la T10, es la T8, a nivel de la T8, de la vértebra torácica 8, es donde pasa la vena cava inferior, a ese nivel. A nivel de una vez que llega el diafragma y demás, vértebra T8 pasa vena cava inferior. Luego, a nivel de la T10, va a pasar el esófago. Y luego, a nivel de la T12, va a pasar la aorta, ¿no? Convirtiendo de torácica a abdominal. Ese es el punto donde cambia de nombre. Pero ahora solamente no pasa eso. No solamente va a pasar eso. Van a pasar con ciertas estructuras juntas con ella. Por ejemplo, en el caso de la vena cava inferior, una vez llamada así, mayormente pasan los nervios frénicos. Pero en la mayoría de los casos solamente pasa el nervio frénico derecho. Pasan los dos, pero en la mayoría de los casos el derecho. Por eso le puse aquí dos, porque mayormente pasan los dos frénicos, pero se menciona que mayormente el derecho. Este es el esófago. ¿Qué nervios creen que son estos de acá? Esófago. Un nervio que pasa por delante y otro nervio que pasa por Vago. detrás. Exactamente. También por el hiato esofágico, también pasan los famosos nervios vagos. Nervio vago izquierdo por delante, nervio vago izquierdo derecho por detrás. El izquierdo por delante y el derecho por detrás. Y después encontramos a la aorta. A la aorta va a pasar un conducto que si estuviera lleno es grueso, así como este, verde incluso, se lo considera el conducto ¿Torácico? Torácico, no el conducto pilífero, el conducto torácico. De igual forma. Y también tenemos ciertos hiatos accesorios por donde van a pasar otras estructuras de acá.
que se encontraría entre lo que vienen a ser ciertos pilares que vamos a encontrar, porque esto era como habíamos mencionado, pilar derecho, pilar izquierdo. Ahora, entre estas fibras laterales y mediales, porque también se divide así la división del diafragma entre fibras mediales y laterales. ¿Cuáles son las ramas vamos a poner terminales el de la paso aorta? Ciertas vasos, Rumbo. como cuáles creen. El aorta abdominal. Ya vamos el esplénico, exactamente esta amarilla. Sacra media. Sacramedia. Ah, yo la tengo Es así. el nervio Pensé que... plástico mayor. ¿Y qué creen que es la representación del azul? No, no es la vena acá. La vena acá es esta. Es la vena ácido. La vena ácido de igual forma. Ah, sí, pues, ¿no? Y después vamos a encontrar otros nervios que se llaman los abdominogenitales, que de igual forma pueden pasar, o incluso los esplácnicos menores. Ahora eso es lo que les coloca allí. Son ciertos hiatos que se encuentran. Ese, por ejemplo, es el hiato esternocostal. Vamos a encontrar otros, los lumbocostales, que están hacia la parte lateral. También es conocido como hiato de Larry o la rey, el hiato esternocostal. Y vamos a encontrar aquí los lumbocostales, que también se llaman, aquí lo vamos a encontrar, el hiato de Marfa y el hiato de Bosch-Dalek o diafragmático. Exacto. Son los tres hiatos que nosotros podemos encontrar. En el libro, si no estoy mal, solo nombra dos. El hiato de Larry y el esternocostal, que son estos de acá, y el hiato de diafragmático, el lumbocostal o el de Bosch-Dalek. Estos nombres raros son los que yo les aumenté, porque el solo libro te dice hiato esternocostal y el hiato lumbocostal, nada más. Están adosados pues a nivel lumbar y hacia nivel costal. Tiene nombre de Rubier. Están adosados a nivel external y a nivel costal. Y el hiato de Marfan, que era hacer un hiato entre los otros dos. ¿Por qué es importante esto? No sé si les mencionaba el doctor. O aparte de nombrarle eso. O sea, anatómicamente sí es importante por algo. Anatómicamente es importante porque por ahí llegan a pasar las epigástricas superiores para llegar a anatomizarse con las epigástricas inferiores. Pero también es importante ya clínicamente porque sepan que hiato es como un espacio hueco, un espacio débil, un espacio de lámina. Exactamente acá donde se producen ciertas hernias. Ah, sí. Ahí son hernias, son mediales y laterales. Una que es la conocida, la hernia de Morgagni, por ejemplo, acá, que es hacia la parte media. La hernia de Morgagni, y la otra es la hernia que se me fue de nombre. Se me fue. Hernia de Morgagni. Ahora, eso sí es importante porque vamos a hablar en trayecto inguinal sobre un anillo inguinal superficial y un anillo inguinal profundo, que básicamente donde el profundo es donde salen más hernias, son las más comunes, por ejemplo. Para que me entiendan, porque les voy a hablar bastante de eso. ¿Alguien más o menos sabe qué es una hernia? ¿O alguien ha tenido alguna hernia? Espero que no. ¿Algún día? Porque donde haya hueco que haya, como les mencionaba, hay presiones intraabdominales. Al haber la presión intraabdominal y haya un espacio que es bastante débil, una zona débil, al hacer mucho, aparte de la presión intraabdominal, hacer mucho peso, eso por eso se les recomienda. ¿Por qué creen? Alguien aquí dijo que nadie va al gimnasio, pero alguien va al gimnasio, no sé si tenían vergüenza. Va al gimnasio. Ok, ¿cuánto peso alza? ¿O cuánto pesa el sábado? 60. Ok, no sé si eso será, yo no sé de gimnasio, no sé si será pesado, será liviano, no sé. Es pesado. Ok, 60. Acuérdense que hay personas que van al gimnasio, no sé, quizás hayan visto, si es que alguna vez han ido al gimnasio, hay personas que usan cinturones. Cinturones acá. No usan cinturones por parecerse malitango, algunos sí quizás, pero no es exactamente esa no es la función. La función es porque sí pueden haber hernias. La hernia que se cubren acá es una hernia umbilical, porque también el ombligo es una zona débil, no crean que es una zona así endurada. Incluso a veces cuando no sé si alguna vez les ha pasado, hay personas que comen bastante e incluso se llegan a estreñir bastante y les duele el ombligo al reír y demás cosas, sienten un dolor aquí feo, pero ya son por situaciones graves o crónicas, incluso no se van a morir, pero sí es porque llegan a tener una gran compresión al estreñirse, llegan a querer defecar y les duele toda esta zona. Eso llega a ser, es lo mismo como que les mencionaba del cinturón. En el cinturón pueden cargar tanto peso, la víscera no tiene la culpa, simplemente con tanta presión que hacen, busca algún lugar por donde escaparse, digamos. Y exactamente donde van es el ombligo. Es una de las hernias más comunes, las hernias umbilicales. Bueno, segundo lugar es la hernia umbilical. Tenemos otra hernia que es la hernia femoral, que son estas hernias que salen hacia esta parte de acá. Pueden salir diferentes vísceras. Es una hernia que se crea en un surco entre el muslo y la parte ya de los genitales, ¿no? Nuestro surco subgenital. En el surco genital vamos a encontrar ciertas hernias que salen. Son hernias femorales que se consideran ahí, o hernias crurales que nosotros podemos nombrar. Pero estas son hernias también no tan comunes. No son tan comunes. E incluso sepan que pueden haber herniaciones por los hiatos, porque son hiatos. Si bien hay una víscera, puede llegar a protruirse. Eso ya lo van a avanzar en clínica más adelante, en medicina interna.
que hay hiatos, hernias paraesofágicas, hernias por deslizamiento, diferentes tipos de hernias que básicamente como que el estómago se sube, pasa el diafragma y hay una porción así apretada del estómago ahí y que te puede producir vómitos y demás cosas. Pero sepan que eso es lo importante de una hernia. Lo importante de una hernia es que el hueco que haya y crean una gran presión, pueden escaparse por ahí. Esa es una hernia, es una protrusión de alguna víscera. Hernias umbilicales, hernias plurales, hernias diafragmáticas, que obviamente eso ya es malo. Vamos a verlo bastante en abdomen, porque en abdomen, como yo les digo, no tiene paredes óseas. Eso es lo malo que no tenga paredes óseas. Tiene paredes musculares, pero tampoco es que el músculo sea el mejor. Las óseas siempre andan, porque es hueso duro, pero las musculares siempre hay uno que otro espacio que no está lleno de músculo. Y si está lleno de músculo son aponeurosis, son tejidos lábiles que se pueden cortar incluso con una tijera y se pueden herniar. Eso es lo malo en estas personas. Ahí está, era lo que les mencionaba, ¿no? Ese es el dibujo de un diafragma ya de Ruggiero testísimo. Ahora hablando ya un poquito de los músculos anterolaterales del abdomen. Primeramente, para ver este corte de acá, tenemos que hacer una disección desde lo más externo, o sea, desde la piel, tejido celular subcutáneo, lo que vienen a ser músculos, lo que vienen a ser fascia. Una vez cortando todas esas capas, yo voy a entrar a esto de acá, que son los músculos. Como se dan cuenta, hacia la parte media, mayormente vienen a ser estructuras musculares, estructuras tendinosas. Incluso en disecciones como en operaciones, va a depender qué tan invasiva o no invasiva sea. Siempre van a darse cuenta que van a cortar hacia la parte media. Exactamente como mencionaba su compañera hace rato, es porque es una zona avascular esta zona media, que es la famosa línea alba. Esta línea media blanca es la famosa línea alba. O sea, netamente se pudiera decir entre sí que es una conjunción de todas las aponeurosis que me forma como si fuera un tendoncito, un tendón, y no tiene irrigación. Yo puerto acá y no va a sangrar en la persona, simplemente es un lugar para que yo pueda ir abriendo las capas. Pero obviamente esa cirugía ya no se hace, digamos. Esa cirugía, por ejemplo, ¿en qué se hace? ¿Y por qué siempre se prevé este caso? Son en cirugía personas que tienen apendicitis con cálculo, no van a su chequeo, el apéndice se agranda, se inflama y explota. Por las palabras. Ese es el miedo de los apendicitis. El miedo de los apendicitis es que está ahí los cálculos del apéndice, o el fecalito, no exactamente no cálculos, perdón, fecalito. Porque en sí si hay un apéndice, una inflamación del apéndice es porque hay fecalito, o sea, restos de ese fecal pequeña que obstruye ese apéndice pequeño, porque es como un dedo, básicamente es así el apéndice. Se obstruye, se agranda y pues se revienta y todo el contenido se deshace acá en todo. Y hay que hacer un lavado peritoneal. ¿Por qué? Porque hay que hacer una peritonitis. Para hacer una peritonitis se lo corta y se lo abre al paciente. Eso es lo que no quiere llegar, digamos. Y ahí sí se hace la disección acá, se lo abre y se tiene que hacer un lavado gástrico con suero fisiológico, con suero salino y demás cosas, y ya se puede mejorar el paciente. Ok, pero para eso tenemos que hacer diferentes cortes. ¿Qué músculos tenemos en la parte más anterior? Estos de acá. Los rectos anteriores del abdomen. Siempre hay que ser específico con estos músculos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos rectos anteriores a nivel de la cabeza. Por eso siempre hay que decir rectos anteriores del abdomen o recto anterior del abdomen. Después de ese recto anterior del abdomen, tenemos un músculo pequeñito acá abajo que se llama el músculo piramidal. Ese músculo piramidal, por ejemplo, ¿ustedes creen que lo tienen o no lo tienen? Creo que no. ¿Lo tienen presente o no lo tienen? Están en atrofia. Tenían, pero ¿O quién creen que los tiene presente? lo definió. ¿Los qué? Lo que Por tiene, ejemplo, lo que tiene su ustedes, porcentaje ni yo, bajo, grasa baja. ese músculo lo tenemos atrofiado. Si es que hiciéramos una disección, pero van a ver en el cadáver no tiene ese músculo. No existe el músculo piramidal. Porque es un músculo atrofiado. No lo trabajamos ese músculo. No hay algún ejercicio en el gimnasio, en el cross o lo que sea que haga que ayude a ejercitar ese músculo. Pero hay una especie que sí lo tiene bien desarrollado ese músculo. Especie, ni siquiera una especie de vida. No un humano exactamente. ¿Quién cree? No, el mono no. Tampoco el gato. Los gatos, los sapos. Imagínense un animal que tenga así como un saco
Canguro. Ah, Ah, muy bien. Y el canguro. El canguro, ese saco que ustedes ven, básicamente es el músculo piramidal. Todo eso es el músculo piramidal. Es un músculo que ellos lo trabajan bastante. Es un músculo que desde ya lo Está tienen bien atrofiado trabajado, eso. bien desarrollado. Todo eso, si bien no es 100%, pero esa es la representación del músculo piramidal. Porque sí, antes se creía, en la antigüedad, les hablo de hace miles de años atrás, miles de años atrás, que se creía que ese músculo es para eso, porque el piramidal es de esa manera, es en forma imagínate que de bolsa. mierda. Lo vamos a encontrar ahí y se lo va a encontrar como si fuera una bolsita, pero obviamente las personas no se encuentran. La anatomía dice que lo tenemos, pero en la mayoría de los cadáveres nunca lo vamos a encontrar. Vamos a ver este cadáver, en todos los cadáveres que he podido conocer, nunca se ha encontrado ese músculo piramidal, así que no es común, Ay, mi hombro. pero en ciertas especies sí lo es. Ok, tenemos que hacer ese corte, tenemos que cortar lo que vienen a ser los rectos anteriores del abdomen, piramidal si existiera, y desde lo más superficial, lo más profundo, ¿qué músculos tenemos? Ya cortamos el piramidal, cortamos el recto anterior del abdomen, ¿qué músculos nos aparece ahora? Oblicuo interno. Oblicuo interno, Y transversal. músculo transverso y ya no músculo, una Fascia. fascia transversal. Exactamente todo eso son las capas que nosotros obtenemos de esto. La fascia netamente es aponeurosis, nada. Entonces podemos ir hablando de lo que viene a ser el recto anterior del abdomen. Una pregunta. ¿Esa es la diferencia entre fascia y aponeurosis? Es lo mismo. Es lo mismo. Algunos dicen que fascia quiere ser un poquito más delgado que aponeurosis. Pero es lo mismo, fascia temporal, aponeurosis temporal. En el músculo occipitofrontal, Rubier dice que la aponeurosis epicraneal es un tendón que une ambos. Ala. Pues yo pensé que era un tendón. Gracias. Es que, por eso, ¿qué son los tendones? Los tendones, más allá de que es la unión de un hueso con un músculo, Se cayó el fondo. cuando hay varias inserciones de aponeurosis, o sea, hay una cúmula de aponeurosis, básicamente también se vuelve tendón, porque son fibras del músculo que se van a ir adheriendo. Lo mismo acá, la línea alba, técnicamente ya debe ser un tendón, no une como tal sí, uniría en sí, porque une lo que quiere hacer el apéndice tifoide con las fibras musculares, o incluso con la sínfisis del pubis puede estar uniendo, que básicamente se volvió casi tendón, porque es la unión de varias fibras aponeuróticas. Se darán cuenta que todos estos son fibras aponeuróticas, se van a ir uniendo y se vuelven a engrosarlo, eso en forma de tendón, pero exactamente no. Aponeurosis, a mi parecer, es lo mismo que fascia. Aponeurosis y fascia es lo mismo. Eso para una Pero ya elección. veremos más adelante. Voy a buscar si es que encuentro algo. Ok, seguimos entonces. En el recto anterior del abdomen, por ejemplo, llega a hacer las inserciones entre los 6 últimos arcos costales hasta la sínfisis del pubis. Como se darán cuenta, viene a hacer todo esto de acá. Hasta la sínfisis del pubis. Solamente que se lo cortó. Ya no lo vemos. Vamos a tratar de ver si se lo Ah, mira, aquí está la diferencia, dice. No, Mira, vamos a léela ahí. verlo más adelante. Esta parte. Pero lo que es lo interesante acá, van a darse cuenta que hay ciertas intersecciones Son que son las famosas, bueno, se las conoce anatómicamente como intersecciones tendinosas, nada más. Lee Pero eso. ya según Testín, Oye. se la conoce como costillas de Chasseinac-Xela. Así los nombres de Testín. Se la conoce como costillas de Chasseinac, que son lo mismo, no intersecciones tendinosas. Son intersecciones donde están los músculos, y exactamente acá es donde se crean tendones y se separan. Son los llamados famosos cuadrados de las personas que van al gimnasio y los trabajan bastante. Se menciona que lo normal es que aparezcan de 2 hasta 4, en un promedio de 3. Hay personas que presentan 4, Él está mal. hay personas que presentan 2. Esto es Rubier, ¿no? Ajá, Rubier. ¿Cuál ¿Cómo viene lo a ser el hiciste para punto buscarlo donde hay así? la división de E? Viene a ser el punto umbilical. Exactamente donde Gracias, está María, el le punto toca ahí. umbilical es donde se marca uno de ellos. Y si es que llegase a existir, por ejemplo, acá hay uno, acá hay dos, Ya me- hay 1 y 2. E incluso si llegase a haber 3, Este flojo, ay, ni siquiera quieren grabar, no les va a pasar. No les va a pasar, no les va a pasar, no quieren grabar. Y es donde se marcan los famosos cuadraditos, como los mencionan ahí. Es lo que podemos ver. ¿Qué es lo interesante también que podemos ver acá? Algo interesante de este músculo del transverso del abdomen, todavía no hablamos del fascia transversal, es que va a haber una porción exactamente que se la conoce como, bueno, este es el espacio semilunar de despliegue, pero exactamente hacia este nivel lateral
se lo conoce como línea semilunar de Spiegel o de Spiegel. ¿Qué es esta línea semilunar de Spiegel o de Spiegel? Esta línea semilunar de Spiegel viene a ser como que el paso o la transformación de carnosidades o de la parte muscular de este músculo que se transforman en fibras aponeuróticas. Nada más. Eso es la línea de Spiegel, la línea. Porque también hay una región, donde básicamente como se ve, como hacia la parte lateral la línea semilunar de Spiegel y hacia la parte interna que vendría a ser el borde externo de los músculos rectos anteriores del abdomen. Esa es una región. ¿Y cuál es la diferencia de estas dos? Es que justamente acá es donde se transforma el transverso del abdomen de ser músculo a ser aponeurosis, fibras aponeuróticas. ¿Y qué tanto es el espesor de eso? Ese es el espesor desde la línea hasta el borde externo del músculo recto anterior del abdomen, que pudiéramos encontrarlo acá. Como ustedes verán, desde acá del músculo transverso, que podemos ver, se va transformando en fibras aponeuróticas hasta llegar hacia la parte de la región anterior del recto del abdomen. Todo esto que ustedes ven acá es la región semilunar de Spiegel. Esto sería la línea semilunar de Spiegel, nada más. En el recto anterior, si eso me faltó decirles, mencionarles, el recto anterior más que ser un músculo bonito, músculo alargado, plano, ancho, son dos pilares. Hay un pilar externo y un pilar interno. Es como que el músculo viene... Son como dos pilares Acércalo. que vamos a encontrar. Como órdenes. Y es un pilar externo y un pilar interno, básicamente que encuentran así. Es lo que podemos encontrar acá. Un pilar y otro pilar. Pasa que aquí en el pilar externo hay una prolongación tendinosa. Esa prolongación tendinosa se lo conoce como el ligamento de Henle. ¿Por qué yo quiero que se lo acuerden ahorita? Porque más adelante vamos a hablar del trayecto inguinal, del conducto inguinal. ¿Por qué me interesa saberlo? Porque el conducto inguinal tiene paredes, o bueno, tiene limitaciones. Y hacia nivel de la pared posterior del conducto inguinal, que viene en la parte de atrás, netamente es adosada por ligamento de refuerzo. Ligamento de Henle, ligamento de Hesselbach, ligamento de Coles, y nada más. Y fases transversales. Son capas donde simplemente me sirve de refuerzo para que no se perfore esa. Una de esas sale del pilar externo del recto anterior del abdomen, que es el ligamento de Henle. Ahora vamos a ver un poquito de lo que viene a hacer entre esta división del músculo semilunar de Spiegel, donde hay ciertas interdigitaciones. ¿Qué se refiere con una interdigitación? Eso también es algo interesante en los músculos del abdomen. En los músculos del abdomen son como hermanos, nadie los separa, si es decirlo así, porque se llegan a comunicar todas las fibras musculares. No hay un punto donde termina uno y empieza otro, se llegan a juntar. Y por eso existe una interdigitación torácica interna que es del músculo transverso con el músculo diafragma hacia la parte superior, en las cuales vamos a encontrarlo. Ahora, ¿qué es el tendón conjunto? Eso también es importante, porque el tendón conjunto, por ejemplo, viene a ser la pared o techo de lo que viene a ser mi trayecto inguinal. El tendón conjunto es la unión de dos músculos, y eso también es pregunta de examen. Le dicen, ¿el tendón conjunto cómo se forma? El tendón conjunto es la unión del músculo transverso del abdomen con el músculo oblicuo interno. Nada más. Tenemos un oblicuo externo, tenemos un oblicuo interno. La unión de este oblicuo interno que ustedes ven acá, este es el oblicuo interno, se adosa al músculo transverso del abdomen, que de igual forma. ¿Y por qué se llama tendón conjunto? Se denomina tendón conjunto, uno, porque está junto, ¿no? Y otro, porque al unirse las fibras musculares se vuelve grueso, se vuelve en forma de tendón. Exactamente, las fibras aponeuróticas de estas dos se unen y van a formar forma de tendón. Oblicuo externo, ¿no? El oblicuo interno, el interno con el músculo transverso. Eso es tendón conjunto. El tendón conjunto es la unión del oblicuo interno con el músculo transverso. Ahora, ya hablando un poquito, y también tenemos otra interdigitación, que es la interdigitación torácica externa, que también tiene que ver con ciertos músculos del abdomen, exactamente el oblicuo mayor, ahora con el cerrato anterior, que es lo que habíamos hablado. Ese oblicuo mayor tiene tres pilares. Tiene un pilar posterior, tiene un pilar externo y tiene un pilar anterior, que básicamente es el mismo dibujo que le hice acá, pero van a dividirse. Creo que tengo una imagen mucho más bonita acá. Esta imagen. Son los dos pilares que vamos a encontrar, en los cuales van a ser un pilar interno y el pilar externo. El pilar externo, que viene a ser en el pubis homolateral, o sea, en la misma dirección, es como que tenemos las dos partes de los pubis. Si insertó acá, va a llegar a insertarse en la misma situación del pubis. Homolateral se refiere en la misma dirección del otro hueso.
vamos a tener el pilar interno, que es el pubis contralateral, perdón, ese es el pilar posterior y ligamento de Coles. Luego tenemos el pilar externo, que es el del pubis homolateral, y luego vamos a tener el pilar interno. Como se darán cuenta, más que todo por la disposición, que se llama así, un pilar posterior hacia atrás, un pilar externo, que es el pubis homolateral, hacia la parte más externa, y tenemos un pilar interno, que es hacia la parte más interna. El pilar posterior se llama ligamento de Coles, este de acá, el rojo, que también es un medio de refuerzo. ¿Medio de refuerzo para quién? Para el trayecto inguinal. ¿Y qué me adosa eso? Gracias a eso, por ejemplo, sobre el doctor les mencionó como fibras arciformes, la conocen, pero tiene otro nombre más largo y antiguo, que es la firma arciforme de Poirier y Mackenzie, pero fibras arciformes está genial. ¿Para qué? Para que me formen el orificio inguinal superficial. Eso también es pregunta de examen. ¿Cómo se forma el orificio inguinal superficial? Se forman gracias al pilar externo, al pilar interno del oblicuo externo y al ligamento posterior o ligamento de Coles, que es el orificio inguinal superficial. Y después ya tenemos al oblicuo interno y al oblicuo externo. Ese oblicuo interno y el oblicuo externo tienen como situación similar. ¿Por qué? Porque se adosan más que todas las últimas 6 arcos costales hacia la cara externa y hacia el labio inferior o hacia el borde inferior. ¿Y qué es lo principal diferencia de él? Es sobre todo la cresta ilíaca. Ya vamos a avanzar la subsiguiente clase, lo que viene a ser coxal, hueso de miembro inferior, donde exactamente en la cresta que ustedes ven acá, en esta cresta, se divide en un labio externo, en un labio medio y en un labio interno. Exactamente en el labio externo se inserta el oblicuo externo, en el labio medio se inserta el oblicuo interno y ya luego en el labio más interno se ubica el músculo transverso. Va en ese orden: externo, interno, transverso, labio externo, medio y labio interno. ¿Y el intersticio qué es? El intersticio del oblicuo interno, intersticio o labio medio si quieren, entre el intersticio del externo y el interno, el oblicuo interno vamos a encontrar. Ya, ¿y dónde se adosan esto? Se van a adosar o van a llegar hacia la parte anterior a lo que viene a ser el tubérculo del pubis, la cresta pectínea del pubis de igual forma y la sínfisis del pubis, exactamente en la cara anterior de la sínfisis del pubis. Y ya luego teníamos los rectos anteriores. Los rectos anteriores, como ustedes verán, que son como pequeñas costillas, bueno, costillas chesenac o intersecciones interstinosas, y vienen a ser los rectos anteriores que se tensan por tanto trabajo que se realiza, ¿no? Y luego teníamos el músculo piramidal de más debajo. A eso ya es un resumen de lo que viene a ser el origen, intención y inervación de todos los músculos que ya hemos visto. Se lo voy a pasar a la diapositiva. ¿Están ahí? Está la idea. Eso. Ok. Ahora esto es otro punto importante. Seguro le nombró el doctor. Se la conoce como la vaina de los rectos. ¿Por qué es importante? Porque acá vamos a encontrar lo que se lo conoce como el arco de Douglas. ¿Qué es el arco de Douglas? El arco de Douglas viene a ser una limitación a nivel del borde inferior del un tercio inferior del transverso del abdomen, por donde van a darse cuenta que ahorita le hice un esquema bastante bonito. Es como que estos músculos no todos pasan por delante o todos pasan por detrás del recto anterior. El recto anterior, como ustedes verán, son dos músculos por sus pilares, o sea, es un músculo dividido entre sus dos pilares, que hay ciertos músculos que pasan por delante y hay ciertos músculos que pasan por detrás. Se darán cuenta, por eso se llama vaina, porque dentro de estos dos, algunos pasan por delante, otros pasan por detrás. Pero ahora, ¿cómo que pasan por delante y pasan por detrás? Pasa que algunos se dividen en dos hojas. Es como el oblicuo externo. El oblicuo externo se divide en una parte superior y una parte inferior. La parte superior pasa por delante y la otra pasa por detrás, por ejemplo. A eso me refiero. Ahora lo van a entender mucho mejor con este esquema de acá. Ahí tenemos el recto anterior del abdomen, son los dos pilares. Entonces, primeramente vamos a tener el oblicuo externo. Ese oblicuo externo va a pasar netamente por delante de ese. Ahora tenemos el oblicuo interno. El oblicuo externo pasa por delante, ustedes verán. Lo que está viendo aquí hacia adelante es anterior, ¿no? Lo que está ustedes viendo es de atrás, es posterior. Entonces el oblicuo externo pasa por delante, tanto hacia el nivel de su parte superior, hacia el nivel de la parte inferior, pasa por delante. Ahora vemos al oblicuo interno. El oblicuo interno, como se darán cuenta, se divide en la parte superior y se divide en la parte inferior. La parte superior se adosa tanto hacia adelante como hacia atrás. Ustedes ven ahí, hacia adelante, hacia atrás, hacia su tercio superior o hacia sus dos tercios superiores. Y hacia el tercio inferior
solo se adosa hacia adelante, ya no hay atrás, no se va hacia atrás. Ahora vemos al músculo transverso. El músculo transverso es un músculo que hacia su tercio superior o hacia sus dos tercios superiores, solamente la hoja se va hacia atrás, pero hacia la parte superior del recto del abdomen, como se darán cuenta, no hacia abajo. Abajo, si se dieron cuenta, en todo el camino nadie se ha ido hacia atrás, en la parte de abajo, pero hacia arriba, por ejemplo, ya se fue el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso. A eso que ustedes están viendo, miren ahí la rayita que está saliendo, a eso se lo conoce como el arco de Douglas, que exactamente es el borde inferior del músculo transverso, donde todos los músculos se van de posterior a anterior. Porque dense cuenta que generalmente la parte inferior nunca nadie se va hacia atrás. Vemos al oblicuo externo que se va hacia adelante. Vemos al oblicuo interno que hacia la parte superior se va hacia adelante y se va hacia atrás. Y vemos al músculo transverso que sí se va hacia atrás, pero se va hacia la parte superior de atrás. Y entonces creamos el famoso arco de Douglas. El arco de Douglas, como les digo, se lo conoce como el borde inferior del músculo transverso del abdomen. Esa es la definición. Borde inferior del músculo transverso del abdomen, en la cual todas las hojas de estos músculos se van de posterior hacia anterior. Nada. Eso es el arco de Douglas. Y la fascia transversal, y eso sí, la fascia transversal es el único componente no muscular, claro, es fascia, que se va hacia la parte de atrás. Es la única que vamos a encontrar ahí. Y ahora vamos a ver y eso también eso se lo conoce como el ligamento de Hesselbach. Este es el ligamento de Hesselbach. ¿Qué es el ligamento de Hesselbach? Es una prolongación del arco de Douglas, en la cual va a irse a formar el triángulo de Hesselbach. ¿Qué es lo importante de esto? Es que en este de acá va a aparecerse una arteria, que se la conoce como arteria epigástrica inferior. El arco de Douglas y el ligamento de Hesselbach. Ahora una vista transversal, una vista cortada, como ustedes verán, en los dos tercios superiores y el tercio inferior. Está equivocado. Primeramente veíamos el oblicuo externo hacia adelante, el oblicuo interno también hacia adelante, pero el oblicuo interno de igual forma me da un foliolo, pero hacia arriba. Ahí está, hacia arriba me da dos foliolos. Y también hacia arriba me da el músculo transverso y la fascia transversal. Pero ahora si hiciéramos un corte del recto anterior del abdomen hacia el tercio inferior, vamos a ver que hacia la parte de adelante está el músculo oblicuo externo, hacia la parte después del oblicuo interno hacia el oblicuo interno. Y el transverso pues no se nota, ¿no? El músculo transverso directamente era hacia arriba, no llega abajo el transverso. Pero sí hay el único componente, también lo voy a contar en el examen, el único componente que se va hacia la parte posterior de la vaina de los rectos en el tercio inferior es la fascia transversalia, no son los músculos. Todos los músculos se van hacia la parte de adelante. Y ahora tenemos eso, lo que le habían comentado el doctor. Tenemos uno de los triángulos que de igual forma se caracterizan por ser partes donde pueden haberse hernias. Que uno es el cuadrilátero de Greenfeld. En algunos libros le conocen como el triángulo de Greenfeld. En otros cuadriláteros. ¿Por cuál viene a ser la diferencia de esto? La diferencia de este de acá es este cerrato. Cuando es triángulo no aparece el cerrato. El Rubier incluso, yo leyendo en la mañana me acuerdo que no te habla de un cuadrilátero, pero sí te nombra. Cuando hay cuadrilátero, que no es muy normal o muy típico, es porque no hay este cerrato menor. Y ahí está lo que nosotros podemos ver como cuadrilátero. Hacia la parte interna, los músculos erectores de la columna. Los erectores de la columna vienen a ser todos estos músculos de la vértebra. El músculo los intertransversos, los interespinosos, los epiespinales, todos esos músculos son los erectores de la columna, porque son los que me ayudan a erectar la columna, obviamente, ¿no? A sujetar en su misma posición. Tenemos hacia la parte superior el reborde de la dorsal costilla, tenemos hacia la parte más externa lo que viene a ser el oblicuo menor, y tenemos una pequeña porción, como ustedes verán acá, que va a llegar, esta pequeñita que ustedes ven, que esa sería la porción del cerrato posterior inferior. Si es que hubiera cuadrilátero, si es que se llamaría triángulo de Greenfeld, no hay el cerrato. No sería. Es como que este ángulo está muy cerrado. Es como que si este ángulo aquí lo cortaran, bien. Ahí exactamente lo cortan y se convierte en triángulo. Y tenemos el otro triángulo que es el triángulo de Petit. El triángulo de Petit
viene a ser un triángulo formado Me cansé, por me el voy a borde parar. superior de la cresta Me ilíaca cansé de estar sentada. hacia el borde anterior del dorsal ancho y el borde posterior del oblicuo mayor. Entre esos tres músculos, bueno, dos músculos y la parte ósea se forma el triángulo de Petit. La irrigación de todos estos músculos, como ustedes verán, ¿Por la abdominal? vienen a ser ramos intercostales, y de igual forma la inervación son inervación intercostal, como van a ver aquí en el cuadrado de todos los músculos. Inervación netamente son nervios raquídeos, nada más que los nervios intercostales o raquídeos torácicos. Ni verme. Todos. Y la irrigación igual son las arterias intercostales. Arterias intercostales, rama de aquí de la aorta, pero la abdominal o torácica. Torácica. Ramas parietales. Son intercostales posteriores. No me acuerdo. Sensación. La torácica Y luego es vamos a rama encontrar lo que viene a ser el aparato vascular. El aparato vascular, que lo vamos a ver ya en diferentes clases, no exactamente hoy día. ¿Terminó? Ok, y para... nos falta todavía, claro. Falta trayecto inguinal. Es mucho. Ya, dale, toma. Toma, Laura. Me cansé. Todos nos cansamos, Laura. Solo quiero que me pases las diapositivas. Ya, lo voy a pasar. O sea, no me la pasamos en PDF, así nomás, por favor. Ok, Dile que llegues a la casa. para terminar de una vez vamos a avanzar en lo que viene a ser el trayecto inguinal. ¿Qué es el trayecto inguinal? Decir trayecto inguinal sí está en lo correcto. No hay como tal conducto inguinal. Porque en sí el conducto inguinal, o sea, un conducto y demás, se relaciona porque tiene paredes. Mas el trayecto inguinal no es como tal paredes. Se presta a las paredes. Son músculos, son tendones, son ligamentos y demás. Por ende, no es como tal. ¿Por qué nos interesa el trayecto inguinal? El trayecto inguinal hay tanto en mujeres como en hombres, pero en hombres es mucho más importante. Ustedes se acordarán por embriología que exactamente nosotros tenemos, bueno, en el hombre tienen sus conductos espermáticos, las bolsas escrotales y demás. Estas bolsas escrotales, como ustedes verán, están situadas a nivel del niño, o sea, a nivel fetal, a nivel del abdomen. Están situadas a nivel del abdomen. Y tienen que descender a la bolsa escrotal, las dos, de ambos lados. Ahora, si no desciende, ¿qué se llama ese proceso? Exacto, criptorquidia. Puede ser criptorquidia unilateral o puede ser criptorquidia bilateral, que básicamente la criptorquidia es eso. La criptorquidia es la falta de descenso de los testículos, nada más tiene que venirse acá. Y al descender estos testículos por todo este conducto espermático, van a ir bajando las capas. Tenemos desde las capas de la piel hasta el peritoneo parietal, porque seguro les nombró el doctor todo lo que viene a hacer y pregunta a veces en la parte de su examen oral, le va a preguntar las 7 capas de este trayecto. Por ejemplo, el primero viene a ser la piel. A la piel, ¿cómo se la va a ver en un niño? Se lo conoce como el escroto. Esa es la parte de la piel. Después tenemos la dermis. La dermis se la conoce como dartos. Después tenemos el tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo es el tejido celular. Ahorita lo tengo por aquí. Después del tejido celular subcutáneo. No lo tengo. Después del tejido celular subcutáneo viene el oblicuo externo. El oblicuo externo simplemente es una capa fibrosa superficial. Y luego tenemos del oblicuo externo, como se acordarán, teníamos el tendón conjunto. Tendón conjunto que era la unión del oblicuo interno con el transverso. La unión de estos dos músculos a nivel del conducto trayecto inguinal se lo conoce como cremaster, que es el músculo cremaster. ¿Alguien sabe para qué es el músculo cremaster? Lo han escuchado en embriología, yo creo. No. Bueno, el músculo cremaster. También los hombres, o sea, a nuestra edad, igual presentan el músculo cremaster. Ustedes sepan que los testículos tienen una temperatura ambiente. No pueden estar en época, o sea, no pueden tener una temperatura bastante fría. Todos los hombres sabemos que cuando hay alguna temperatura fría, en tiempo de frío, el testículo se sube. El testículo de la bolsa escrotal se empieza a subir. Si los testículos son bastante descendidos de esta manera, supongamos, el testículo se achica. Y es porque la bola escrotal o el testículo escrotal se sube. Es porque necesita calentarse, porque el testículo pues, no puede estar en ambiente frío. Eso es básicamente. ¿Y qué hace el cremaster? El cremaster lo hace que se contraiga y obviamente hace que ascienda.
Para eso sirve este músculo, que no es nada más que la formación del tendón conjunto a nivel del trayecto inguinal. Y luego tenemos ya el músculo, la fascia transversalis, que la fascia transversalis corresponde a lo que viene a ser la túnica fibrosa profunda, y ya luego tenemos el peritoneo parietal, que el peritoneo parietal no es nada más que la túnica vaginal. Esas son las 7 capas que se las tienen que aprender de memoria. No es tan complicado. Y básicamente esto es lo normal que tiene que pasar. Tiene que descender, siempre tiene que descender el testículo. Si no, es una criptorquidia y demás cosas. Ok, este es el conducto inguinal. El conducto inguinal, ¿cómo se lo divide? El conducto inguinal lo dividimos de la siguiente manera. Hacia la parte superior o techo, que viene a ser todo esto, viene a ser el tendón conjunto. Tendón conjunto. Hacia el piso, que viene a ser este de acá, eso se lo conoce como ligamento inguinal, que es un ligamento que viene desde la espina ilíaca anterosuperior hasta lo que viene a ser la simplicidad del pubis. Hacia la pared posterior es una zona de refuerzo, es una zona en la cual va a estar el ligamento de Henle, el ligamento de Cole, va a estar la fascia transversal y el músculo transversal. Eso incluso es pregunta de examen. Mayormente este examen, el segundo parcial siempre, bueno, no siempre, pero más que seguro que sea esta vez, sea abierto. Porque hay hartas preguntas que no es complicado estos temas, son bastante sencillos y necesitan colocarlo. Por ejemplo, es una pregunta que siempre se hace: la cara posterior del conducto inguinal está reforzado por, ahí tiene que colocarle ligamento de Henle, ligamento de Coles, ligamento de Hesselbach y fascia y músculo transversal. Esa sería la respuesta. Eran 4 pasos. ¿Y el año pasado cómo fue? El año pasado fue cerrado, pero fue por el tema de que hubo bloqueo. Porque se tenía pensado que iba a ser cerrado, abierto, pero por el tema de los paros y demás cosas se tuvo que hacer cerrado. ¿Y por qué nos dijo que este examen iba a ser abierto? Porque iba a ser abierto. ¿Y qué pasó? Pero uno de los doctores no quiso. Pero así hubiera estudiado más, no sé, creo. Ok, sigamos. Y hacia la parte anterior, el ligamento de Henle, el de Coles, el de Hesselbach y la músculo y fascia transversal. Igual son preguntas que están en la guía. Y hacia la parte anterior, el trayecto inguinal es el oblicuo externo, nada más. Estas son las paredes. El trayecto inguinal tiene una medida de 3 a 5 centímetros, contenido de cordón espermático. El cordón espermático tiene muchas cosas dentro de él. El cordón espermático no es testículo. El cordón espermático tiene arteria diferencial, arteria testicular, el plexo pampiniforme. Tiene muchas cosas que lo vamos a hablar más adelante. Básicamente. Y debajo de ese ligamento inguinal, debajo de este ligamento inguinal que se va a encontrar acá, tenemos la famosa arcada crural. Esta es la arcada crural. ¿Le nombró de la arcada crural hoy día o no? Ya no creo, pero esto es un poquito ya miembro inferior. Pero sepan que ese ligamento inguinal hacia arriba me da el conducto inguinal y hacia abajo el subinguinal o arcada crural. Esa arcada crural está distinguida entre, esto es un paquete vasculonervioso, vena, arteria y nervio. Por eso siempre se da la nemotecnia. Saben que está aquí el escroto. Siempre se da la nemotecnia de las bolas bandis, porque va en esa dirección. De las bolas van, B-A-N, van, vena femoral, arteria femoral y nervio femoral. O pueden escucharlo también de igual forma como vena crural, arteria crural y nervio crural. Crural es lo mismo que femoral, no hay distintas cosas. Y eso es lo que vemos. Esto es lo que viene a hacer la arcada crural y esto es lo que viene a hacer el trayecto inguinal. El trayecto inguinal va a tener un orificio inguinal superficial y un orificio inguinal profundo. Obviamente que va a pasar por los dos, va a pasar desde lo más profundo, sea una forma oblicua, y va a pasar hacia lo más superficial. Exactamente en el profundo es donde se crea mayormente la hernia. Y aquí vemos un poquito de la delimitación según un esquema. Ligamento inguinal o hilio inguinal, lo que viene a ser el oblicuo mayor, el oblicuo interno, el ligamento de Hesselbach, ese ligamento de Hesselbach que era una prolongación del arco de Douglas, y eso, como les mencionaba, es una arteria que acompaña al ligamento de Hesselbach. Y se forma, gracias a todo eso, el orificio inguinal profundo, y luego teníamos el triángulo de Hesselbach de igual forma. Y teníamos como una parte de refuerzo.
Eso viene a ser los límites del triángulo de Hesselbach. Súper externo hacia arriba y hacia afuera está el tendón conjunto que viene a ser todo esto de acá. Todos estos dos músculos es el tendón conjunto, el oblicuo interno y el músculo transverso, como ustedes verán. Llega a interdigitarse. Hacia la parte inferior está la cintilla iliocubiana o ligamento ilinguinal más el ligamento de Hesselbach. Y hacia la parte interna viene a estar la arteria epigástrica y lo que viene a ser el ligamento de Hesselbach. Eso es los límites del orificio inguinal profundo. Este viene a ser los límites del triángulo de Hesselbach. Tendón conjunto, cintilla iliocubiana, arteria epigástrica y el recto anterior que viene a ser esta parte de acá. Sepan que el recto anterior está hacia la parte de acá interna. Y luego ya viene la parte de refuerzo, lo que les mencionaba, ¿no? En la parte de refuerzo está la fascia transversal, el ligamento de Henle, el ligamento del Colles, y a veces pueden apoyar eso también el tendón conjunto. ¿Qué es lo que encontramos en el trayecto inguinal? Para terminar con este tema, no les voy a hablar todavía de esto. Esto lo vamos a hablar en drenaje venoso. Básicamente esta es una de las patologías más normales. Las patologías más comunes, no más normales. ¿Qué será? Estas son varices, pero varices a nivel del abdomen. Esto también se les sabe preguntar en el examen, no exactamente esto, pero hay anastomosis por tocadas, que lo vamos a avanzar en hígado, son anastomosis por tocadas. En este caso, por ejemplo, son las periumbilicales o paraesofágicas, que son anastomosis que si una se obstruye, se empiezan a dilatar, se empiezan a dilatar, a llenarse de volumen y se transforma de esta manera. Y para terminar, porque me olvidé, contenido del trayecto inguinal en hombres, cordón espermático. Contenido del trayecto inguinal en mujeres, ligamento redondo. Pero exactamente tienen que decir ligamento redondo del útero, porque hay ligamento redondo del hígado, o sea, el ligamento redondo hepático. Siempre tienen que ser específicos, no solamente el ligamento redondo. En el caso de las mujeres, del útero, que eso va a terminar a nivel de los labios mayores o en el monte de Venus, termina eso. Y luego está el cordón espermático. El cordón espermático, como les mencionaba, tiene arteria testicular, arteria deferencial, arteria ependimaria, el nódulo de Cloquet, está el plexo pampiniforme, los nervios abdominogenital mayor, el abdominogenital menor, y sé que son una más, son 8 estructuras que pasan, y los nódulos, hay nódulos linfáticos de igual forma, son esas 8 estructuras que pasan, y tienen que aprenderse. Y eso sería todo por la práctica de... Allá, perfecto.